Porque tiene una loca obsesión con la existencia de la sirena. A eso es a ¿Qué lo que me pruebas refiero. tienes de lo que estás buscando? Hay un montón de evidencias. Mira, ¿Qué hay ahí? Mira acá. ¿Qué fue? a ver, vos no hay crees nada, en Dios, no hay Javi, nada, no hay y nada. nadie lo vio a Dios. ¿Y por qué seguís creyendo? ¿Y todo lo que se vio qué? ¿Tampoco? No me quiere dejarme casar con el hombre que amo. ¿Qué edad Y tú tienes? Yo tengo 17 años. No es ningún chico, doctora. Es un hombre mayor que ha abusado. No lo conoces. Yo necesito llevármela a México. No puedo Yo no me dejarlo voy a ir a en esta México situación. contigo. Claro que es el estúpido con el que te acostaste. No, no, Magda, Magda. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El pintor norteamericano Mark Rothko dijo: la fantasía es libre y se opone al sentido común. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasen los litigantes? Doctor Apolo, esta obsesión está acabando con mi matrimonio. Lo que él no entiende es que mi lugar es el mar. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Ok, Javier, estás demandando a tu esposa Emma. Exactamente. Explícame por qué y qué pides para resolver el caso. Estoy demandando a mi esposa porque tiene una loca obsesión con la existencia de las sirenas. Lo que exijo es simplemente que se le congele el pasaporte y que se la someta a una terapia psicológica No inmediatamente. estoy loca, Javi. Por favor, doctora, quiero explicarle simplemente cómo viene esta situación, ¿sí? Espérate, pero lo que estás exigiendo es que se le congele el pasaporte. Y que se la someta a una terapia psicológica. Se le someta a una terapia psicológica. Sí. Ok. ¿Y por qué que se...? Bueno, ahora tú me explicarás lo del pasaporte. Bien, A ver. le vengo a contar cómo viene nuestra situación. Hace 8 años nos conocemos, ¿sí? Nos conocimos en Argentina, en Mar del Plata. Es una ciudad donde hay mucha actividad acuática y marítima, ¿sí? Justamente nos conocimos buceando, ¿sí? A partir de ahí empezamos a tener una relación bastante fuerte. Obviamente empezamos a salir, nos enamoramos juntos y decidimos, después de un par de años, creo que fue hace 4 años atrás, salir a viajar un poco por el mundo y recorrer diferentes países justamente haciendo esta actividad de buceo. Fuimos a Brasil, a Perú, Costa Rica y desembocamos hace 2 años en México, en la parte de Quintana Roo. Muy ¿sí? bien. En la península de Yucatán. Exactamente. Ok. Decidimos casarnos en México justamente porque estamos enamorados. Y a raíz de toda esta situación que se está dando, ¿sí? de estos buceos que hicimos, de esta toda situación que vivimos de hace bastantes años, estábamos detrás de un par de proyectos de la existencia de la sirena justamente, ¿no? Dado que hay casos en los que hay alguna situación en la que se ha detectado la existencia o la posible existencia de este ser. Bueno, han habido rumores de exactamente. avistamientos, etcétera. Y ahora Exactamente. últimamente ha habido un auge, ha habido todo un sinnúmero de Sí, hace poco. situaciones controversiales con el tema. Controversiales. Ahora en marzo ¿Qué un pasa, video. doctora? Déjame terminar, por favor. ¿Qué pasa, doctora? Esta situación, hace un año, sí, nos vinimos a vivir a Miami, ¿sí? Estamos en Cayo Largo, tenemos una tienda de buceo. Mi padre es aquí residente de Estados Unidos. Nos ayudó a poner nuestra tienda de buceo en Cayo Largo. Y estamos tratando de llevarla adelante. Justamente fue algo que decidimos mutuamente para hacerlo. Hacer un negocio de buceo. Para Exacto, los que es lo que turistas. realmente nos unió y nuestra pasión, que fue desde hace años que viene siendo esta. Perfecto. ¿Qué pasa? Hace poco tiempo, hace un mes, nos enteramos que ella está embarazada, que tiene, obviamente está embarazada desde hace un mes, y lo que yo estoy exigiendo es simplemente que ella esté conmigo y que me acompañe en este proyecto que tenemos juntos. ¿Por qué? Porque ahora parece que ella quiere embarcarse 3 meses en alta mar para ir a buscar
Las sirenas. Exactamente. Información o seguir recopilando datos de esto. Lo único que exijo es que ella se quede aquí conmigo, que no pueda salir del país Yo porque soy quiero que se libre, quede Javi, conmigo. Javi, y lo que más me yo soy preocupa libre. de todo, Proteja por su favor... embarazo. Claro, pero yo me Exactamente. voy a Lo que hacer más me cargo de preocupa a mí en su este embarazo. caso es Ok. mi No voy a hijo. hacer nada No malo. puedo permitir No voy a hacer nada malo. que ella se vaya a embarcar Espérate, 3 meses en alta mar con un hijo que es mío también. Ok, pero ¿por qué entonces por qué la terapia psicológica? Porque está obsesionada ella con el tema de las sirenas. No es simplemente algo... no, hace 8 años que estamos detrás de esto, desde que empezamos a bucear, que estamos detrás de esta fantasía que tenemos. No tenemos nada. Después de 8 años no tenemos nada. Invertimos dinero, invertimos tiempo, invertimos un montón de cosas, ¿sí? Que para nosotros en ese momento fueron importantes, pero creo que son etapas que uno tiene que cumplir. ¿Cuánto tiempo llevan casados, Javier? 2 años. 2 años casados. 2 años Y ella casados. tiene 1 mes de embarazo. Y tiene 1 mes de embarazo. Ok, perfecto. Una pregunta. Sí. ¿Existen las sirenas para ti? No sé si fue algo que del amor que sentí por ella, yo también me metí en esa cosa, ¿sí? De seguir por el mundo todo tan bonito, tan hermoso por todos lados, ¿sí? Llegar, tratando de buscar algo. Hoy realmente creo que no. Después de 8 años de estar detrás de eso y de no tener absolutamente nada, ¿sí? Creo que no es posible la existencia de las sirenas. Claro. Y hoy en día mi preocupación pasa a ser otra. Creo que ya fue una etapa de adolescencia o de más jóvenes que tuvimos. Bien. Perfecto, eso es lo que quería entender. Muy bien. Emma, ¿cómo respondes? Primero respondo que no estoy loca, que estoy cumpliendo un sueño. Él me conoce desde hace un montón de años y sabe lo que yo quería hacer. Sabe bueno, estábamos persiguiendo un sueño, queríamos llegar a la verdad, queríamos tener una prueba de eso, queríamos ser parte de una investigación importante. Nunca, hace 8 años. Deja que ella me hable. Déjame hablar, Javi. Nada, en realidad esto viene desde hace un montón de tiempo. Nosotros nos criamos en el mar, siempre amamos la vida en el mar, el agua. Siempre fuimos muy conectados con todo el tema de los animales marinos y esto. ¿Y sigues todavía muy conectada? Sí. De hecho, seguimos con esto, de doctora. hecho, Tenemos una tienda de buceo. viviendo en el mar. Tenemos una tienda de buceo y seguimos con esta idea. Sí, sí, ok. Claro. Yo quiero que tú me expliques de dónde nace este sueño tuyo de perseguir sirenas. Nace fundamentalmente de una sensación que yo tenía cada vez que entraba al mar, que era como una sensación de bienestar, de comunicarme con el mar, de sentir que toda mi buena o mala energía se renovaba en el agua. Y bueno, tuve un par de días como mal, de no dormía bien y Me así. llegó a decir que es la reencarnación de una sirena. Y tengo una amiga que hace Reiki y hace regresiones, y una vez estábamos en su casa y me dijo, bueno, amiga, vamos a hacer una cosa, te voy a nivelar las energías, vamos a ver qué pasa, no sé qué. Y bueno, me empezó a hacer una sesión de Reiki que duró más o menos 1 hora y media, y en esa sesión tuve sensaciones súper fuertes que ella también las sintió, y cuando termina me dice, amiga, vi que en tu otra vida eras una sirena. Y ahí nomás yo me puse a llorar así, empecé a temblar y fue como muy fuerte para mí. Después ella también vio que yo estaba viajando como sirena al lado de unos delfines y unas ballenas. Y nada, como que empecé a investigar y a planear toda mi vida. Espérate un momento. Pero Emma, fíjate. Todo eso yo lo entiendo. Yo también me he hecho Reiki. Y todos hacemos 20 cosas en búsqueda de nuestra parte mística, porque nos damos cuenta después de un rato que los sentidos nos limitan a este mundo de ciertas dimensiones y no llegamos más allá y nos quedamos con hambre de algo más. Yo comprendo toda esa parte. Pero tú llevas 8 años en búsqueda de algo. A eso es ¿Qué a lo que me prueba refiero. tienes de lo que estás buscando? Hay un montón de evidencias. No es que soy la única que alguna vez se le cruzó por la cabeza buscar una sirena. No tenemos nada, a ver, doctora, vos no hay crees nada, en Dios, no hay Javi, nada, no hay y nada. nadie lo vio a Dios. ¿Y por qué seguís creyendo? ¿Qué evidencia tienes tú que sea clara, contundente, correcta? O sea, que sea evidencia real. Nosotros hace 2 años estábamos en Cancún, en una parte de un manglar donde hay mar y hay laguna, y estábamos pescando, era un día domingo súper tranquilo, que solamente estábamos en otro plan, y vimos algo. Yo dejé el video para que la producción lo muestre, para que vean lo que nosotros vimos. No, Antes estaba pero feliz, estaba convencido, pero yo te lo dije compartíamos. 1000 veces. Podía haber sido cualquier otra No, cosa. no podía ser cualquier cosa. Los dos vimos lo Receso. mismo. A la vuelta vamos a ver la evidencia de lo que ustedes vieron y grabaron y lo que quedó plasmado en esas imágenes.
Regresamos con este controversial tema que ha estado muy candente últimamente y han habido declaraciones por organizaciones oficiales. Se desmienten muchas cosas. Regresamos enseguida. Alcanzamos a ver a lo que yo pienso y aseguro fue una sirena. Mira, ¿qué hay ahí? Mira acá. ¿Qué fue? El rating, la televisión, no existe más ningún otro interés. Caso cerrado.